Porque hay un problema en la cultura, es como cuando uno dice que hay malo en la religión. No hay nada malo en la religión tampoco. Son los que practican la religión. No se ha construido ninguna ley física desde el siglo XX, aproximadamente. Lo que indica de que todo es igual. Es un problema de cultura. La educación de nosotros es muy buena, lo que no es práctica. Ahorita les voy a definir esos conceptos. Y no hay que bajar la casa para montar un piso. Bueno, no eliminó toda su educación colombiana para adquirir otra, no, sino que la complementó y la actualizó en la era que él vive. Muchos jóvenes me dicen, doctor Pueblo, ¿usted cómo llegó a la NASA? Gracias, extraño, raro. ¿Cómo llegó a la NASA? Yo le digo, llegué como polizonte en una nave espacial. No es la institución que lo hace a uno, uno hace la institución. Los premios Nobel no lo hacen. Cuando a la edad de los 18 años hago mi primer invento en Colombia, me acuerdo que todo el mundo se reía porque el pueblo trepaba los palos a observar el crecimiento de los palos, de las matas. Pero venía ya con la experiencia de su pueblo Buenaventura, de recoger matas con su abuela en las calles de Buenaventura. Y esa experiencia inductiva, natural, que él adquiere en Buenaventura, es la que lo lleva a él a ser el inventor que luego lo llevan a Estados Unidos por sus invenciones. Entonces, en ese momento le digo a alguien, a un señor europeo conocido, yo muy joven, que me han dado una beca para ir a Estados Unidos. Yo no tenía idea de Estados Unidos, porque en la época mía Estados Unidos no era conocido en los 70, ni en los 60. Europa sí era conocido por el aspecto intelectual. Nosotros, de Buenaventura, que no veíamos televisión ni teníamos radios, dependíamos de los libritos que los profesores nos traían. Sí conocíamos muy bien la intelectualidad europea, más no la cultura europea, pero nada de la cultura americana ni de la intelectualidad americana. Pero sí conocíamos un par de cosas. Yo sabía en mi época temprana, en la edad de los 8 años, 10, 11 años, lo que era Berlín, porque me había leído el Goethe a esa edad. A esa misma edad, yo sabía lo que era toda la Italia, porque sabía, me había leído a Dante Alighieri en esa época. Yo sabía lo que era la Francia, porque mi autor preferido era Alejandro Dumas. Yo sabía lo que era esto, pero yo no sabía lo que era Estados Unidos. Tan solo 2 cosas conocíamos nosotros en esa época. Sabíamos de una persona que se llamaba Kennedy, porque siempre venía en los quesos que nos dan a los pobres, que yo me alimenté con ese queso que por cierto sabía muy sabroso. No sé si era porque tenía hambre o porque en verdad era bueno. Pero sabía muy bien y tengo todavía el sabor de ese queso. Y en la cubierta estaba la esfinge de este señor Kennedy, que después me di cuenta que era el presidente del país. Pero cuando él muere, nos sentimos tristes porque pensamos que ese queso no volvía más a Buenaventura. La otra imagen que teníamos nosotros de Buenaventura era la de un hombre negro, porque en Buenaventura crecimos en una cultura completamente afrocéntrica. Esa sí era cultura afrocéntrica. Mi abuela balbuceaba el Ibo. Yo le tenía que responder en Ibo, ¿ya? Y yo hablo ciertas palabras en Ibo. Mi abuela murió de 109 años. La bisabuela. Entonces, era una cultura
herencia europea en esos momentos. Y nunca han visto un negro o habíamos escuchado un negro hablar en televisión o en radio. Y en mis salidas a Cali, donde yo podía ver televisión, escuchar radio, bueno, entonces no veía eso. Pero bueno, sí escuchaba a veces las vueltas a Colombia, es cierto, en el radio de la tiendita del señor de la esquina. ¿Ya? Entonces escuchaba las vueltas a Colombia y me emocionaba. Y eso fue lo que me indujo inclusive a jugar basquetbol, porque yo quería conocer todas esas descripciones bucólicas que hacía Carlos Arturo Rueda. Me emocionaba cuando hablaban de Yarumada, hablaban de todos estos sitios, porque me encanta la distribución geográfica. Entonces había un negro que siempre hablaba y se llamaba en esa época Cassius Clay, que hoy en día llama Muhammad Ali. Y él hablaba porque estaba tratando de evitar ser llevado a Vietnam. Eso es todo lo que sabía. Entonces cuando me ofrecen la beca me dio nervios, porque todavía Martin Luther no había hecho el arreglo para los negros. Entonces yo pensaba que de pronto me iban a echar por allá en algún río. Yo consulté con un señor del sur de Sudamérica, Argentina, y él sí sabía la importancia de Estados Unidos. Y me dice, bueno, nosotros queremos, pero Dios no te hizo a ti para ser científico y mucho menos intelectual, sino deportista. Muy interesante eso, porque es bueno uno ser un poco naif, ¿cómo se dice eso? Ser inocente. Porque yo pensaba que él en verdad tenía razón y me fue a estudiar más y a jugar más basquetbol. Y obviamente resulté siendo quien soy hoy en día y el buen basquetbolista por el haberme discriminado. Eso me parece muy interesante. No hay mal que por bien no venga. Nunca reaccionen, por favor. Esto es un país de gente que reacciona demasiado. Traten de descifrar, de interpretar y darle funcionalidad a cualquier situación de reacción, a cualquier situación de discriminación. No reaccionen, sino que den funcionalidad. Gracias a esa nota negativa de él, yo la hice positiva.